Mike Flanagan, el rey del horror en Netflix, se hizo una sola pregunta este año. ¿Cómo puedes adaptar una temática ya tratada muchas veces como la crisis de opioides en Estados Unidos con un tono de horror y combinándola con una de las series más reconocidas que acabó este año, Succession? Y la respuesta a esta pregunta es la serie La caída de la casa de Usher, que combina el cuento corto clásico de Edgar Allan Poe, así como una adaptación a todas sus obras clásicas, con todas las obras de Mike Flanagan adaptadas con Netflix y sin Netflix a la fecha, lo que nos conlleva a este endgame al universo de horror de Mike Flanagan, que es probablemente su serie con mayor presupuesto y la más ambiciosa que ha realizado a la fecha. Bienvenidos al estudio de la Ruta del Geek, y hoy estaremos hablando de La caída de la casa de Usher, dónde está posicionada versus otras series de horror que ha lanzado Mike Flanagan con Netflix, como lo es The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, La Misa de la Medianoche y la última lanzada del Club de Medianoche. La serie comienza con una completa reversa a lo que fue la serie Succession, donde Logan Roy cae enfermo y sus hijos debaten por quién lo va a reemplazar. En este caso, el patriarca de la familia Usher perdió a todos sus hijos de maneras misteriosas y ahora sencillamente se enfrenta a quien fue su rival durante toda su vida, haciéndolo ir a lo que era su casa de infancia, que está bastante devastada, a contarle la historia de cómo murieron cada uno de sus hijos, a lo cual obviamente crea el misterio de cómo sabes cómo murieron si no estuviste ahí. Y ahí es donde entra este paralelo entre una historia paranormal y una historia de locura, porque realmente no sabes si Roderick Usher está loco o si realmente todo lo misterioso que está viendo realmente está pasando. A través de flashback en esta casa, que de hecho es lo que más se parece al libro de Edgar Allan Poe, La caída de la casa de Usher en realidad es una historia corta, bastante similar a muchas más recordadas como el caso del Cuervo. Es una historia corta que casualmente trata de esto, de un hombre a punto de morir, y él igualmente invita a un amigo de infancia para que pase tiempo con él y que le cuente historias. Esto es una parte que sí la adaptaron muy similar, y el final de la historia también es adaptado exactamente, o sea, los últimos minutos son prácticamente el cuento corto de Edgar Allan Poe. La primera esposa de Roderick Usher, Annabel Lee, es uno de los personajes víctima de la ambición de Roderick Usher, al igual que su hermana Madeleine Usher. A través de las historias del pasado vemos que Roderick y su hermana fueron productos de un amorío que tuvo el dueño original de la farmacéutica. Ellos, la mamá de ellos era la que originalmente tenía esta enfermedad que tenía los ataques. Ella estaba muy enferma, falleció, la enterraron, se despertó, realmente no sabe si es un zombie o si es esto, que la enterraron viva, despierta loca, y ya mata al papá de ellos. Y esto es lo que va desencadenando una serie de eventos en los cuales ellos, de grande, Roderick busca trabajo en la farmacéutica para tratar de reclamar lo que él siente que es suyo por derecho como hijo del fundador de la farmacéutica. En medio de todo esto, un obstáculo para ellos es el, en ese momento, líder de la organización, el CEO, y ellos en Año Nuevo de 1980 se encargan de esta persona de una manera muy, digamos que lo entierran vivo, replicando lo que ya había pasado con la historia de la mamá. Y esto es lo que desencadena toda la serie de eventos que pasan en la serie, porque básicamente luego de que ellos matan a esta persona, ellos van a un bar para tener una coartada, tiempo de los que sirven, los meseros, el bartender nos está viendo, así que obviamente estuvimos aquí, tenemos una coartada, no fuimos nosotros, independientemente de que todos los que nos vieron al lado de la persona fuimos los últimos que estuvimos con él, pero no fuimos, tenemos una coartada. Pero en este bar ellos se encuentran a un personaje. Este personaje es el que pone el toque misterioso a la historia, porque les hace una oferta. Básicamente les ofrece fortuna, larga vida, éxitos, inmunidad diplomática, pueden hacer lo que quieran y matar a cuantas personas, y así como con este crimen que acaban de hacer, nunca van a salir culpables, pero a un alto costo. Y uno diría, es otra vez Stephen King, es Nick for Teens, es Fear Street, y sencillamente están en los crossroads, o el diablo que les hace una propuesta, quieres talento en la música, vende tu alma. En este caso no. Lo que les pide esta entidad a cambio de todo lo que les ofrece es sencillamente su descendencia. Lo que quiere decir que ellos podrán vivir todo el tiempo que quieran
pero sus hijos, nietos, o sea, toda la descendencia que salga de ellos se va a morir a precio de todo esto que ellos quieren tener. Y en su ambición ellos aceptan el trato. No queda claro, y es algo que no se define, si sencillamente su ambición era tan grande que inclusive Roderick en ese momento ya tenía 2 hijos y los sacrificó, o si realmente sencillamente es una fantasía de borracho, estamos alucinando, esto no es cierto, así que whatever. Similar a series anteriores de Mike Flanagan, para interpretar a los personajes regresan actores con los que él había trabajado anteriormente, como es el caso de Raúl Coley, que regresa nuevamente como Leo Ucher, uno de los hijos de la familia Ucher. Henry Thomas, ¿recuerdan el niño de E.T., que también era el padre en Haunting of Hill House? Regresa una vez más como Frederick Ucher, el hijo mayor de la familia. Una peculiaridad es que como Roderick Ucher y su hermana eran hijos por fuera del dueño de la farmacéutica Fortunato, él, a pesar de que tuvo sus amoríos, reconoció a todos sus hijos e inclusive se aprovechó de su fortuna y de ofrecerles beneficios y riquezas a cambio de quitárselos a sus madres, de tal manera de criarlos a todos él. Y otro detalle en particular es que todos son bastante, en su mayoría, superfluos y huecos, dado que Roderick Usher les dio fortuna, mas no les dio amor y los privó del amor de su madre. El personaje misterioso que no sabemos quién es, Berna, que es la que les ofrece el convenio de intercambiar su línea de sangre, su línea genética, su descendencia, por Fortune and glory, kid. Esta persona, Berna, cuyo nombre es como un anagrama de Raven, que es cuervo, en realidad no se determina, como les decimos, si es la muerte, si es el diablo, si es un fantasma. Lo que sí sabemos de esta entidad, es que básicamente hace justicia. O sea, la razón por la que ha estado targeteando a esta familia es por su ambición y por la cantidad de personas que han matado. O sea, es una familia que construyó un imperio sobre millones de cadáveres. El nombre de la farmacéutica Fortunato es basado en otro cuento corto de Edgar Allan Poe que se llama El barril de amontillado. El barril de amontillado es otro de los cuentos de Edgar Allan Poe, como El corazón delator, que trata de una persona enterrada viva y que es contado desde la perspectiva del asesino una vez más. El primero de los hijos, Frederick, toma su nombre de Metzengerstein. Frederick, por su crueldad con su esposa, es asesinado directamente con Berna y muere literalmente, como el libro de la fosa y el péndulo. La segunda hija, Camille, es basada en un personaje de otro cuento de Edgar Allan Poe, que es Los asesinatos en Rue Morgue. Y en este caso es una de las primeras historias que inspiró el concepto del detective, como vemos después con Hércules Poirot o con Sherlock Holmes. Y se trata casualmente de un detective investigando el asesinato, el homicidio de 2 mujeres. Y es el mismo caso. Camille está obsesionada con investigar a una de sus hermanas y termina haciéndolo en un laboratorio donde es asesinada por un simio, en la misma manera que se resuelve el crimen en El misterio de Edgar Allan Poe, que las 2 mujeres habían sido asesinadas por un orangután. Hay que recordar que Edgar Allan Poe escribía lo que se llama horror gótico, que a veces podía caer en la ironía y la comedia. El siguiente hijo, Leo Ucher, el primero de sus hijos ilegítimos, interpretado por Raúl Coley, está basado en un personaje de un cuento gracioso de Edgar Allan Poe conocido como Los Anteojos, que trata de una persona que por no usar sus anteojos estaba cortejando a la abuela de la persona a la que debía estar cortejando. Su nombre podrá ser de este cuento corto Los Anteojos, pero en realidad su muerte sale del cuento del gato negro, que es similar a lo que ocurre cuando él cree que en una noche drogado mató al gato de su pareja Pluto y trata de reemplazarlo por un gato del Shelter que le es entregado por más nadie que Berna. Este gato lo vuelve loco, pero finalmente descubrimos que todo es una ilusión y que inclusive Pluto nunca le pasó nada. Pluto está bien. Tamerlane Ucher, interpretada por Samantha Sloyan, está basado su nombre en el poema Tamerlane. Seguido, su siguiente hija, Victorine, que es su hija legítima mayor y es una muy talentosa cirujana que está tratando de desarrollar un dispositivo para cirugías cardiotorácicas. Y su nombre viene de un personaje en El entierro prematuro. Como les decimos, enterrar a las personas vivas es un tema bastante recurrente tanto en los cuentos cortos de Edgar Allan Poe
como en la serie de la caída de la casa de Usher. Como pueden observar, el temor a ser enterrado vivo es un tema recurrente tanto en la serie como en los cuentos de Edgar Allan Poe que inspiraron la serie. Esto se debe al gran temor que se tenía en el pasado, sobre todo en la época victoriana y por allá, a ser enterrado vivo. Y esto se debía a los ataques de catalepsia, que eran estos ataques que dejaban a una persona en un estado bastante catatónico, con el pulso y todo tan bajo que no podías detectar que la persona seguía viva. Entonces las enterraban. Y en base a este temor, lo que hacían era que colocaban un hilo con una campanita, porque en caso de que tú despertaras enterrado, la pudieras tocar y se te desenterrara. Hijo legítimo menor de la familia Próspero Usher, interpretado por Saoirse Zapata. Su nombre está basado en un personaje de la historia corta La Máscara de la Muerte Roja, que se trata de un príncipe que estaba evitando morir de una plaga roja y hace un baile en su casa y la muerte entra a buscarlo y va de puerta en puerta hasta que logra encontrarlo. Este detalle se parece mucho a la muerte del personaje dentro de la serie, dado que él organiza una orgía sin saber que era donde su familia oculta, era un edificio que había abandonado la farmacéutica porque era donde ocultaban químicos y ellos iban a demolerlo. Y al utilizar el sistema rociador del edificio este que protege contra incendios para como parte de su fiesta, para tener un rave muy al estilo de la película Blade, les cayó fue ácido y terminaron todos quemándose hasta morir, sobreviviendo solo su cuñada, a la cual él había invitado porque él le vio como este deseo de vivir una aventura algo diferente. Era la esposa de su hermano Frederick. Este personaje es en realidad un efecto colateral, es una víctima por estar cerca de la familia, pero en realidad no era una persona tan podrida como el resto de la familia. Ella en particular y su hija Lenore eran como lo más rescatable, pero les recordamos que en el caso de la hija, lamentablemente, es parte de la línea de sangre, es una descendiente de los Usher y lastimosamente fue víctima de la maldición, al igual que su padre y sus tíos, pero su mamá sí logra sobrevivir. Y es como la nota positiva al final de la serie, dado que ella usa el dinero de la empresa para crear una fundación para ayudar, para tratar de resarcir un poco del muchísimo daño que hizo la empresa con las medicinas que vendía. El nombre del personaje Lenore, que es la nieta de Roderick Usher, viene de la muy popular historia de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Y una peculiaridad es que su tía abuela estaba probando con una inteligencia artificial y la seleccionó a ella como la persona que iba a imitar esta la inteligencia artificial, y al fallecer ella, la inteligencia artificial automáticamente se activó mandándole mensajes a su abuelo, y todos los mensajes eran nunca más, casualmente lo que decía el cuervo. El abogado de la familia, el que los cubría y los ayudaba a salirse con la suya en casi todo, aparte de la maldición que habían hecho y el deal que habían hecho con Berna, es Arthur Gordon Pym, interpretado brillantemente por Mark Hamill. Este personaje viene de la historia de Arthur Gordon Pym de Nantucket, que en realidad es la única novela completa que publicó Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribió más que nada cuentos cortos de horror gótico, comedias y poemas, pero esto sí fue una novela completa que trataba acerca de la expedición del joven Arthur Gordon Pym al Ártico dentro del barco ballenero llamado el Grampus. En medio de estas aventuras, incluyendo que el barco se hunde, incluyendo motines a bordo e inclusive canibalismo, estos son cosas que sí se traducen literal y son adaptados en la serie, dado que este es el pasado que oculta este personaje, por lo cual cuando Berna, llámese la muerte, un esbirro, el diablo, no sabemos realmente qué es, el cuervo, le ofrece la opción de tú puedes heredar todo y vivir para siempre y tú ni siquiera tienes descendencia, él prefirió ir preso y finalmente pagar por todo lo que ha hecho, que es la razón por la que la fortuna la hereda la mamá de Lenore. Una de las peculiaridades es que por ser gemelos Roderick y Madeline, el convenio que ellos hicieron es, así como vinieron al mundo, así se tenían que ir y tenían que morir los dos a la vez. Y es una trama recurrente alrededor de la serie, dado que Roderick pasa toda la serie, cuando comienzan a morir sus hijos, evaluando matarse para ya evitarlo todo. O sea, si morimos mi hermana y yo, se acaba todo esto. Pero debido al daño que él hizo, en realidad la muerte no se le ofrece tanto como una opción. O sea, en realidad es, tienes que, sí,
te tienes que morir, pero sí tienes que sufrir todo esto. Y una de las mejores escenas de la serie es justo el final, cuando él finalmente va a su empresa, al imperio que él construyó, y ve a través de la ventana los millones de cadáveres llover, todas las personas que él mató, a una tasa de una persona cada 5 minutos muere en el mundo por las medicinas que lanzó al mercado, porque al final de cuentas evitar el dolor es una falacia, que es la conclusión a la que él llega. En realidad la serie está bastante buena, como decimos, es un homenaje a todas las obras de Edgar Allan Poe, uno de los más grandes maestros del horror americano. Es probablemente la mejor o la segunda mejor serie de horror de Mike Flanagan, seguido de The Haunting of Hill House. Mike Flanagan se ha coronado como uno de los más grandes creadores de horror a la fecha, no solo por su convenio con Netflix, que empezó desde el 2018 con lo que fue The Haunting of Hill House, que fue basada en la novela de Shirley Jackson, sino también tiene una muy buena relación con Stephen King luego de escribir el guión y dirigir la película para Doctor Sleep, Doctor Sueño, que es la secuela de El Resplandor de Shining. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, recuerden dar like y subscribe y dejarnos en sus comentarios cuál ha sido su serie o película favorita a la fecha de Mike Flanagan. Somos La Ruta del Geek y subimos videos como este todos los días. Saludos.